El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. La evangelización tiene 2 respuestas que ambas, si son vividas desde la libertad, pues son válidas. Una es la apertura hacia la evangelización, la aceptación del mensaje evangélico, y la segunda es el rechazo. Y digo que ambas son válidas, inclusive el mismo rechazo al evangelio, el mismo rechazo a Dios es válido cuando pues está motivado por la libertad del hombre, porque pues Dios dio esa posibilidad al mismo hombre de aceptarlo o rechazarlo. Y por eso Jesús se toma tiempo para instruir a sus discípulos acerca del rechazo que puede haber en el tema de la evangelización. Porque aunque se quisiera que todos aceptaran el mensaje de Cristo, todos aceptaran a Dios, pues no se puede, porque la libertad del hombre es quien va decidiendo si quiere a Dios o no quiere a Dios. Y es lo mismo que ha sucedido a Dios mismo, cuando Él mismo que guiaba a su pueblo por el desierto, que por medio de los profetas dirigía a su pueblo, pues es lo mismo que desde antes sucedía. El pueblo rechazaba continuamente a Dios. Hoy nos lo dice el libro del profeta Oseas: cuanto más yo los amaba, ellos más me rechazaban. Es el rechazo, por lo tanto, que existe ante Dios. Es el mismo rechazo que en algún momento nosotros también hemos hecho a Dios. Y es que no necesitamos decirlo de palabra, que estamos rechazando a Dios. Basta que pequemos para entonces manifestar que estamos rechazando a Dios. El pecado es rechazar a Dios. Y no es necesario que lo hagamos de palabra, que reneguemos de palabra en contra de Dios para entonces decir, pues ya yo estoy oponiéndome al Señor, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestras conductas, el pecado que cometemos, pues ese es un rechazo. Por eso tenemos que afianzar nuestra decisión. Si nos hemos decidido por Dios,
pues en toda nuestra vida se debe manifestar esa decisión, no solamente en la palabra, no solamente en ciertas acciones, ¿no? En toda nuestra vida, tanto que entonces abandonemos el pecado, tanto que nos esforcemos por no caer en la tentación, por rechazar las ocasiones de pecado. Pero pues tentalamos muchas veces, no nos apartamos a tiempo de las ocasiones de pecado porque nos creemos fuertes, nos creemos maduros y no podemos nosotros estar jugando ni dialogar, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, no podemos dialogar con la tentación porque nos va a ganar. No podemos dialogar con el enemigo porque nos va a ganar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos esforzamos debidamente en vencer el pecado en nuestra vida, en vencer el mal que hay en nosotros, pues entonces estamos afirmando nuestra decisión para con Dios. Pero mientras pecamos, y no vale justificarnos de decir, bueno, peco porque soy débil, peco porque pues soy concupiscible, ¿no? No va esa justificación, porque la concupiscencia y nuestra debilidad natural no son determinantes, no determinan el curso de nuestra vida. No, si lo condicionan, nos condicionan esas situaciones, pero no determinan nuestra vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos planteemos ante el tema de la evangelización, ¿cuál ha sido nuestra postura? ¿Nos hemos afirmado determinantemente para Dios, por Dios, o hemos rechazado a Dios? ¿Verdad? Y ojalá que lo pensemos, que interioricemos nuestra respuesta, ¿verdad? Porque tal vez nuestra respuesta fácil es sí, yo me he decidido por Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces por qué sigues pecando? Si te has decidido por Dios, ¿por qué seguimos pecando? Y vayámonos inclusive a los pecados más sencillos y más simples. Porque a veces una persona dice, no, pero es que pues yo no robo. Nos vamos siempre a los pecados graves o grandes, ¿no? No, hay que irnos también a los pequeños. Inclusive aquellos a los que nos hemos acostumbrado ya, que tanto nos hemos acostumbrado a ellos, que ya no significan mucho para nosotros, que ya no son tan malos para nosotros porque nos hemos acostumbrado a ellos, como es una mentira, como es la crítica, el juicio. O sea, son pecados a los que nos vamos acostumbrando y que ya para nosotros no son tan graves ni tan malos porque pues todo el mundo lo hace. ¿Quién no miente? ¿Quién no critica? Pues vayámonos a esos pecados incluso simples, porque inclusive en esos pequeños pecados pues está nuestra indeterminación, nuestra falta de decisión, de afirmación hacia el Señor. Pues ojalá que de veras profundicemos en nuestra decisión. ¿Cuál es nuestra postura frente a la predicación? ¿Cuál es nuestra postura frente a la evangelización? ¿La afirmación o la negación? ¿La aceptación o el rechazo? Y seamos muy sinceros con nosotros mismos, no nos autoengañemos. Habrá muchos elementos, sí, tal vez en nuestra vida que manifiesten que pues estamos aceptando la evangelización, pero ¿cuántos otros hay que manifiestan que no hemos aceptado todo el mensaje del Señor? Y claro, hay consecuencias tanto para uno como para otro, tanto aquel que acepta la evangelización como aquel que la rechaza. Y las palabras del Señor son fuertes.
sobre todo aquellos que rechazan la evangelización, rechazan el mensaje de Cristo. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad que ha rechazado al Señor. Sodoma y Gomorra pues son las dos ciudades pecadoras del Antiguo Testamento y van a ser tratadas con menos rigor que aquellos que rechacen el mensaje de Cristo. La sentencia del Señor es fuerte, es dura, pero pues que no sea el miedo el que nos mueva a aceptar, porque entonces ahí ya está, nuestra libertad está condicionada y nuestra libertad está coartada. Hay quien acepta hacer las cosas por miedo y ya ahí no hay plena libertad. Ya no hay plena libertad porque el miedo te está amenazando, el miedo te está orillando a aceptar a Dios. Y no, tampoco es así. Que aceptemos a Dios precisamente en la libertad, porque encontramos el verdadero beneficio en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos instruye. Pues pidamos al Señor esta gracia de poder interiorizar nuestra respuesta y ojalá que nos esforcemos en aceptar el mensaje del Señor, conociendo los grandes beneficios que eso nos trae a nuestra vida completa, a nuestra vida eterna, pero también el impacto trascendente y eterno que tiene para nosotros el aceptar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es nuestra postura frente al mensaje de Cristo? Que así sea.